Ok, nuestro invitado de hoy, Polus, lleva tiempo queriendo coordinar esta charla y finalmente se dio su álbum del año pasado, del 2024, Bajo la Influencia, reseñado en el canal. Nos va a dar bastante de qué hablar, pero de base te llevaste un récord en primera instancia porque la gente más tardada en entrevistas anteriores habían sido los de WIT 420, que se tardaron como media hora, y Polus se tardó como 35 minutos en llegar, así que tienes ese premio. Y para, Siempre tengo un premio, guacho. y para pintarte todo el preámbulo, para que veas las expectativas de la gente, cuando yo anuncié la charla en YouTube, una persona puso, esto puede salir muy bien o puede salir muy mal. ¿Tú cómo crees que va a salir esta charla, Polus? No, excelente, porque yo soy un hombre, un caballero. Porto muy bien. Puede parecer que no, pero sí, a veces. Un caballero. Ok, veníamos hablando un poquito ahorita, mi hermano, pero cuéntame cómo te vas llevando con el invierno, cómo está tu viernes hasta ahora, cómo has estado estos últimos días. La verdad que flama, ahora estoy muy enfocado como en no presionar, ¿me entendés? Elaborar las cosas bien, tranquilo, y el invierno, tranqui. Me gusta más que el verano, eso sí, en verano me cago de calor, nada, terciopelo, Sí, lleno de agua, no va. ¿Y vos, hermano, con todo, cómo vas? todo tranqui. Bueno, mi primer invierno aquí en Buenos Aires, ahí nos parecíamos porque en el verano yo no la soporté, el calor era muy cochino, muy denso, pero bueno, sí, disfrutando esta olita de frío. Hablabas ahorita sobre, bueno, que pese a las expectativas de la gente, eres un caballero y todo el tema. Y creo que es buen punto de partida para hablar sobre lo siguiente. Tú, paralelo a tu música en redes, eres conocido como por bardear a la gente y tirarle palos a quien sea, como sea, cuando sea, ¿no? En los últimos meses tuviste como tu encontronazo con la gente de los Swagger Boys, Agui y Stiffy, con Joshu, creo que con eso Cero Bulto. Bueno, hace unas semanas le hiciste una tiradera a Little Boogie y así pudiéramos seguir y seguir y seguir y continuar, ¿no? Pero quería recapitular un poco eso. Y porque yo, bueno, hace un tiempo también charlé con los Swagger Boys y Stiffy me dijo, no, está todo bien con Polos y tal. Pero, ¿cómo lo ves hoy en día respecto a lo que dijiste? ¿Cómo te sientes con respecto a ellos, con toda esa situación? Y primero creo que hay que partir por el hecho de no hay que tomarse nada personal, Ok, fuera de las redes como en la vida general, porque por más que uno tenga un encontronazo o algún problema con uno, al final de días, si se te muere tu mamá, te va a doler más eso que pelear con cualquier gil de cualquier lado. Yo a los pibes, especialmente a ellos, les tengo cariño porque me abrieron muchas puertas, pero bueno, la gente cambia o quizás siempre fue de una manera que uno no lo supo ver. Y es más que nada, creo, una frustración con uno mismo que con el otro, por lo que el otro generó, entre comillas, aunque siempre estuvo ahí. Entonces, nada personal, con nadie realmente. Obviamente, bueno, si hay problema, hay problema, tenemos problemas. No hay problema si hay problema, ¿entendés? Pero si las cosas pasan así, ¿entendés? Bueno, yo no tengo problema. Yo le digo las cosas que siento realmente. ok. Si a alguien le molesta, bueno, ya vos podés elegir hacer o no hacer. A mí si un gil en internet me bardea, no le doy cabida. Claro. Literalmente. Sí, porque en ese momento, como tu ángulo, cuando les tiraste a ellos en ese punto, era como un tema filosófico ideológico de cómo se concibe la música y tú los pintabas a ellos como vendidos por la industria y tal. De hecho, les cuestionabas que habían hecho un featuring con Dillon, decías en aquel entonces, ¿no? Pero tú estuviste en Murió la Música, ¿no? En Remera I Love Swag. O Sí, sea, sí. en retrospectiva, ¿qué balance te deja esa experiencia? O sea, ¿lo volverías a hacer? ¿Volverías a aparecer en ese disco? ¿O cómo te paras con respecto a eso hoy en día? O sea, yo para ese momento, inclusive más atrás, me sentía como en ese lugar, digamos, por así decirlo. Ok, No me sentía del todo cómodo, pero tampoco me sentía incómodo. Sentía que era lo más cercano que podía tener a en la música, tener un espacio, por así decirlo. Porque anteriormente con lo que fue mi experiencia me daba cuenta que la música funcionaba de una manera diferente a lo que yo quería, por lo menos industrialmente o lo que son las personas las cuales están metidas en un movimiento, por así decirlo, en una industria. Y ahí es cuando realicé que realmente no es todo como parece ni claro. como llega a ser,
y inclusive con lo que es la música que quería a mí gustarme, me dejó de gustar y fui creciendo, por así decirlo, o experimentando dentro de lo que cabe con la música y me encontré en otros lugares. Básicamente respondiendo a la pregunta, no siento que hoy en día podría volver a estar en un proyecto así, quizás si es con un amigo o algo en general, Ok. pero sí siento que fue lo correcto y que fue parte de mi historia y la verdad me pone muy feliz porque la música en general, si yo acepté en ese momento estar ahí, fue porque me gustaba la idea. Si no, creo que no lo hubiese aceptado porque he rechazado muchísimas cosas en ese momento y ahora, la verdad. Claro. Y con respecto al encontronazo reciente con Little Boogie, ¿qué tanto hay como de dinámicas de mercadeo de redes o qué tanto hay de un problema real entre tú y él detrás de ese tema? Y en general, como te comenté antes, esto de a Vago yo no lo conozco, Ok. más que un poco, ¿entendés? Pero yo sé realmente quién es. Como sé quién es, lo mío entonces lo aprovecho, porque uno no va a ir y joder con alguien que no puede joder, ¿entendés? O sea, los problemas reales son otros. Después de esto que se llevan en internet, bueno, las cosas también se pueden solucionar en persona de buena o mala manera, pero eso ya se verá en el momento. Por eso a mí me gusta como... A mí no me puedo tomar nada en serio, ni siquiera lo que me es serio para mí. O sea, y esto es un claro ejemplo de que me estoy riendo, me río, la gente se toma todo muy en serio, inclusive yo también, o sea, sigo siendo parte de toda la gente que hay, pero hay ciertas cosas que yo digo, no sé, enojarse como el iceberg, del iceberg ese del underground, enojarse por eso es como fa, amigo, me parece que tenés que recapacitar. Una imagen creada por un niño, tipo, tenés Sí. que recapacitar. Sí, pues la respuesta es que me das, pareciera que hay una diferencia entre el Polo que vemos en historias, que vemos en redes, que vemos incluso en canciones con el Polo de la vida real cuando te sientas a hablar con él. Parece un tipo sosegado, evidentemente no te conozco, no hemos tenido mucho chance de conversar, pero quería llegar eventualmente a este punto y es el de lo autobiográfico en tu obra. Porque un disco como Bajo la Influencia, desde las primeras 4 líneas en Amanecí sin saber qué fue ayer, la pastilla en el mantel y el título, son alusivas claramente al consumo de sustancias, que es un problema que está evidente en todo el disco, desde Volver, la mitad, el inicio, el final. Entonces, evidentemente, tiene una carga autobiográfica muy fuerte ese disco, ¿no? ¿Qué tanto hay de ti en la pluma de algo como Bajo la Influencia? Y yo creo que lamentablemente, como el 100%. O sea, ahora bueno, estoy en un momento diferente en mi vida porque he tomado acción sobre mí mismo y sobre lo que quiero tanto con la música como mi vida personal, pero hay momentos en los cuales se podría decir que soy Crazy Train de Ozzy Osbourne, Ok. digamos. No tan exageradamente porque bueno, no alcanza el dinero, tenían otro dinero los muchachos, pero sí, podría estar días en cualquier lugar quizás y cosas así, pero por decisión propia de también mi salud mental y yo mismo, como que decidí, este último tiempo fue como un tiempo de autoconocimiento y aprender qué es lo que no quiero. Bajo la influencia tiene un contexto y un trasfondo muy oscuro que bueno, es bastante notorio por la música, que yo no me he dado cuenta al momento de desarrollarla o de producirla o de hacerlo, pero después escucharlo y que siempre se me caiga una lágrima o algo, entonces me parece que significa algo que se quedó ahí, que no es muy, muy positivo, por así decirlo. Sí, en definitiva, la sensación que le deja a uno después de escuchar Bajo la Influencia es que de base es un disco hecho por alguien muy acontecido. Eh, y lo mismo, está en el mismo interludio que está en el penúltimo audio, ¿no? ¿Quién es esa persona que aparece que habla como si fuera desde un centro de rehabilitación? ¿Es un amigo tuyo, un colega, un familiar, un vecino? ¿Quién es? Ese es mi hermano Luca Torch, que le mando un saludo, aprovecho de mandarle un gran saludo. Él es una persona que conocí, si no me confundo, en 2023 o en 2022, que empezó ayudándome con lo que es la fotografía y video para mis canciones.
Y en el proceso de eso nos fuimos conociendo y fuimos armando una bella amistad, diría inclusive una hermandad. Y básicamente decidí con este proyecto darle un homenaje en vida debido a que él se encuentra ahora en un centro de rehabilitación de proceso, es decir, se encuentra en su hogar y va ahí también, no tiene comunicación. Y debido a este contexto que tuvimos, ciertas cosas personales, incluyendo el fallecimiento de mi hermana por consumir Paco, pasta base, y esto decidí con esta persona que es chileno, Luca Torch, dedicarle y homenajearle este álbum porque quizás el día de mañana no está y quizás sentí que fue la mejor manera de hacerlo que no pude con mi hermana, por así decirlo. Ok, ok, entiendo. Y ahora hablando sobre la producción, el sonido que le da forma bajo la influencia, ¿no? Tú ya en el EP anterior que habías publicado a este, en el 2022, explorabas toda esta faceta plug y había como una cumbia villera más o menos ahí al final, que es el tema más sonado del disco, me parece. Pero esto ya es una exploración 180 grados por muchísimos matices de el hip hop sureño, desde el Memphis, desde el Chopin's Crew, a otros matices. Y quería preguntarte, ¿cuál fue la primera instrumental a partir de cuando nació esa inquietud como de perfilar el disco por ese tipo de sonidos? Porque en definitiva potencian mucho todas estas historias tétricas de la vida real que tú vas contando, ¿no? El hip hop sureño tiene mucho esa característica de lo oscuro, de lo grotesco, el Memphis sobre todo, pero bueno, échame el cuento. Amigo, antes de decirte eso, quiero sumar que vos sos un enfermo, hermano, corte. Cuando vi el video de la reseña dije, no puede ser que este hijo de puta sabe todo, hijo de... ¿Cómo mierda supiste que era NASA Gang, entendés? Tipo, ese álbum lo escuchaba todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, tipo, así lo quemé mal y me enfermé por ese sonido tan oscuro. Lo que tiene este álbum, creo yo, o sea, yo vengo como mezclando este sonido del sur, tanto de Memphis, Tracy Mafia, eh, entre bastante otros, desde muy chico, quizás de los 15 y 16 años. O sea, antes de este álbum existían dos álbumes más que nunca salieron, creo yo por dedicación mía, que no podía como dedicarme completamente a ello, no sentía esa energía, o como no encontraba la manera, quizás por mi edad o lo que sea, pero antes de estos ya había como un proceso el cual llegué con bajo la influencia como llegó a convencerme esto que quería lograr, que Okay. era que suene realmente del sur o que tenga ese sonido realmente mezclando lo que es la cultura argentina, por así decirlo, o la cultura que yo estaba viviendo en ese momento, lo que a mí me gustaba, lo que yo sentía, claramente con muchos tintes de club rap, tanto Lil B, Clan Casino, A$AP Rocky, también Lucky, un par de artistas más, y, y fue un álbum que aproximadamente tardó entre 1 y 2 años en hacerse antes de la salida, pero que siento yo viene desde antes como amasándose lo que quería hacer, digamos, quizá la esencia del proyecto. Sí, marinándose, en definitiva. Y es clave eso que tú dices, menciona ese sonido Clan Casino, Lil B, Space Gospel, esa tape de la NASA, A$AP Rocky se ponga en su era Live Love A$AP, porque sí, el disco te remite mucho a esa era, ¿no? Que si se quiere, de cierta forma, ya era como el declive de la piratería en internet y los foros, ¿no? Como que DatPiff, Soulseek, todas esas páginas están a punto de perecer porque, bueno, venía entrando este modelo de la plataforma digital y Spotify y ya como que los patrones fueron cambiando, ¿no? Pero es interesantísimo eso porque, sí, desde la primera vez que uno escucha Bajo la Influencia te lleva a ese momento en específico. Ahora, tú decías que tú ya venías acercándote a estos sonidos como desde que tenías 15 y tal. Y hay una pregunta frecuente que nos arroja muchas luces para entender el pasado y el presente y futuro de los artistas. Y es, ¿cuáles fueron esos primeros acercamientos al rap de tu parte como consumidor? ¿Qué fue lo primero con lo que te cruzaste así que recuerdes más lejos? Yo creo que aproximadamente quizás a los 5 6 7 años, entre esas edades, no sé si
entre 5 y 10 años, y yo creo que los primeros temas, 50 Cent, Mini Man, Dr. Dre, mucho Dr. Dre, más que nada por mi hermano, que mi hermano es bailarín de popping y llevaba bastante tiempo ya curtiendo este mambo y hip hop, todo, y bueno, era... Siempre en mi casa se mezclaba mucho, quizás el reggaetón a veces, la salsa, la plena, mis padres son uruguayos, y había como muchas cosas, pero todo venía de lo mismo, que es como de la cultura afro al final. Y como que inconscientemente fui mamando mucho de la cultura afro y siento que eso aportó mucho más, inclusive a el conocimiento que puedo llegar a tener en el rap, que en lo que no podría tener si no hubiese escuchado tanta música de todos lados con esa connotación. Claro. Ahora tú explicándome tu trasfondo, hago la conexión con un lugar en el que quería caer. Y es, tú tienes, por lo que venimos hablando, toda esta lógica muy antiindustria, como que te paras en la acera contraria en el cómo funcionan los mecanismos, las lógicas de la industria para pegarte, para posicionarte, bla, bla, bla. Y entiendo tú, no sé si haces vida aún, pero eres oriundo de La Boca, ¿no? Entonces, quería preguntarte qué opinión te merece una figura como Trueno, ¿no? Que él se abandera mucho como el barrio, La Boca, ¿no? Como que de cierta forma sientes que te representa o al contrario, o cómo lo ves. Eh, Voy a intentar no ser irrespetuoso porque me encuentro en otra etapa. Ok, Mentira, si estuviese re drogado ahora lo re bardeo, pero claro. para ser sincero, no me representan nada porque siento que la Boca es mucho más triste de lo que aparenta Trueno. Ok, Y hay situaciones mucho más oscuras o lúgubres que no se muestran. Y ahí no hay creeps, ahí no hay nada de eso, ahí hay gente en la calle, fiesta todo el tiempo en lo posible, es mucho más diferente de lo que se pinta, pero no podría opinar mucho de él sinceramente porque somos personas diferentes y comprendo qué es lo que él quiere proyectar a través de su música con él mismo, pero para mí no representa la Boca, digamos. ok. Sí, por lo que dices, es lo típico cuando un artista alcanza como esos puntos de popularidad, ¿no? Que hay como un blanqueamiento del cómo se muestra, del de dónde vengo y lo que soy. Y también eso, viéndolo fuera de la música, pasa mucho desde el turismo, ¿no? Como que en las Claro. comunas en Medellín o en Caracas, un barrio como San Agustín, que se toma como, se pone trendy, se pone de moda ir al barrio, tomarse las fotos, escuchar una salsa, escuchar un conjunto de música, se bajan y ya, y quizás siendo benevolente, siendo generoso, sí, sí incentiva una economía, ¿no? Y un movimiento, ¿no? Que quizás favorece a unos cuantos, pero también se crea este estereotipo de rosas y flores de la vida en el barrio que no representa la totalidad, ¿no? Pareciera que pasa algo así en La Boca, ¿no? Que tiene también sus partes bastante turísticas. Sí, sí, evidentemente. O sea, se pone como cierto cartel, digamos. Esto es la Boca y hay más cosas, pero bueno, no es tampoco echarle la culpa a alguien porque esto lleva pasando toda la vida en tantos lugares como posibles, o sea, desiertos donde la gente, vamos a sacar una foto y no sabe que día a día muere una banda de gente porque hay tormenta de arena, pasa esto, lo otro, o sea, no son lugares realmente en los cuales la gente que sea ahí sea feliz, o sea, es como, París, tipo, Sí, como sí. una foto y ya está. Hace unos minutos hablábamos sobre la persona que aparece en el interludio, que te dio una mano con lo audiovisual, ¿no? Al comienzo de tu carrera. Y esto me recordó a uno de los videos más bizarros que tú has publicado últimamente, que es este que es grabado en un iPhone, que el tema se titula Otra historia, ¿verdad? ¿No? Sí, sí. ¿Cómo se dio ese video? ¿Quién tuvo la idea y cómo lo editaron? Porque es una vaina muy surrealista lo que pasa ahí. Claro, la, la idea fue o sea, yo quería hacer un video rápido, digamos, o no sé si rápido, pero un video que pueda tener como para subir una canción, porque la canción la terminé en un día, o sea, todo un tema muy improvisado, pero siento que la gracia de ese tema, implícitamente o explícitamente,
es eso, que es un tema el cual es burdo, el cual no busca más que reírse de inclusive yo mismo rapeando, o sea, y no buscar un sentido. Y la idea fue o sea, yo ya conocía a esta persona que se llama Alita Is Dead, que se encarga de hacer ediciones con inteligencia artificial, además es artista, fotógrafo, varias cosas. Tenía esa idea porque quería como algo que pueda acompañar a algo como una voz que dice material y tal, algo bien bizarro, algo y así, que aparezca y más que nada eso también la música la tengo para divertirme, o sea, siempre es para mí lo esencial divertirme y, o sea, si yo hago una canción que me haga mover, porque si no, si me quiero aburrir, no sé, me pongo a jugar a la Play. Prefiero hacer eso que estar haciendo música. Sí, y en específico este tema, otra historia, está en una vibración muy hiperactiva, muy Sí, hiperactiva. Quién sabe si motivado por el consumo de sustancias o ADHD o XY, lo que sea, puede interpretarse como cada quien quiera, pero tú estás en un delivery así gritando frenéticamente que lo que tú dices acompaña muy curioso al video. Ahora, no sé si llegaste a ver, pero en una de las últimas charlas que tuve, hablé con un reggaetonero mexicano llamado Dunigraph y él como que capo, capo. te tiró tus flores. Él publicó en su momento un tema de los tuyos publicado en esta racha reciente y quería llegar a esta conversación, ¿no? ¿Qué has estado escuchando tú últimamente? Sea en lo que sea, en el radar que sea en lo mainstream, en el under, lo que sea. Bueno, lo último que escuché, que ahora le di un poco de espacio, pues si no lo voy a quemar y no voy a poder disfrutar nunca más esa canción, es esta de Baby Romeo de Ralphie Chu y Rubén, que ese tema me encantó. Tengo que escuchar el proyecto entero, pero ese tema tipo lo estaba así en Reels y escuché un segundo y dije, no, ¿qué es este tema, hermano? No puedo creerlo. O sea, a mí no me hace como, no me enganchan las cosas. Puedo verlo y decir, está bueno, piola, pero esto tipo, al toque me atrapó, la producción. Quizás el tono en que está la canción, todo es como un proyecto muy bien hecho y siento eso también. Había visto un poco que habías dicho algo sobre Timbaland, siento como que tiene algo de la era del 2000, Sí. 2010, como del beat, es como, no sé, me parece un producto muy bueno, la verdad, tipo, me inspiró. Sí, ese es el propio disco para enamorarse. Daisy es bellísimo. Sí, lo que tú dices, estas baterías con este groove bien 2000ero, timbalero, esas cuerdas bellísimas. He podido hablar con ella. Sí, yo recuerdo que tú lo publicaste estos días, es verdad. Creo que es una Sí, historia. en loop, así, pum, una tras otra, donde había oportunidad ponía el tema. Pero porque me encantó, literalmente. Ahora, bueno, igual lo dejé de escuchar porque si no me lo voy a quemar y nunca más voy a poder disfrutar de la canción, así. Sí. Mira, y si haces un balance reciente de la escena argentina, ¿qué es lo que más te gusta y qué es lo que más te disgusta de lo que has escuchado últimamente? Oh, los pibes de la SDB la están rompiendo, el Bebox, toda la gente de La Matanza, los pibitos buenos, la verdad que la están rompiendo y me inspira mucho a que la gente de barrio tenga algo para decir, digamos, porque todos estos sonidos nuevos, digámosle Glow, digámosle Detroit, lo que sea, los type beat de este o tal rapero, eh, siempre va a pasar que primero vienen por la gente que tiene la oportunidad y el tiempo de escuchar eso, ¿entendés? Porque es algo cultural ajeno que antes de escucharlo y disfrutarlo hay que entenderlo y eso es un proceso de escuchas y de estudio de mucha gente quizás no se lo puede dar por ciertas situaciones de la vida o por el contexto social, esto, lo otro. Y gracias a esa importación que llegó quizá debido a Sugar Boys, Joyu Joyu o más antiguamente otra gente, hoy en día, eh, tanto gente como yo, como ellos, eh, estamos haciendo música que la puede escuchar cualquier persona realmente porque es fresco, porque es nuevo. Y también, bueno, igual siendo totalmente sincero, no escucho prácticamente música, no escucho prácticamente rap. Eh, Me la paso escuchando samples, o sea, escucho soul, funk, jazz o ambient, música así, porque no quiero tampoco contaminar mi oído de cosas que no quiero escuchar o de cosas que me inspiren de una manera que no es la que busco. Entonces, bueno, me tomo mi tiempo de, si escucho a alguien,
porque me gustó, escucho una o dos canciones, lo apoyo, más que nada apoyo a la gente que escuchar sus canciones, Ok. porque tampoco quiero eso, contaminar mi oído, prefiero estar en mi ritmo y en mi mambo, tipo, apartado. Por lo que dices, parece ser una decisión consciente en cierto punto de tu carrera artística, como, ok, vamos a bajarle el switch y no estar tan pendiente de lo que está pasando para no mal influenciarme, ¿no? Porque hay influencias buenas, hay influencias malas. Pero ¿a partir de qué punto tú decidiste eso, como que le voy a parar el consumo al rap en específico? Oh, y en el proceso de bajo la influencia lo dejé de hacer. Ok, Puedo llegar a escuchar rap, o sea, si estoy quizás en compañía, vamos a escuchar John Beef, vamos a escuchar los 10 clásicos de trap en español 2025, pero no, solo yo no me voy a poner quizás a escuchar eso, quizás escucho reggae y otras cosas. Pero sí, quizás de hace 1 o 2 años. Igualmente siempre mi consumo fue más que nada de música en inglés, por lo menos en el rap, pero ya el que en los últimos años como me fui encontrando más con el rap en español actual, el antiguo sí me gustan muchos artistas, pero actual preferí como tomarme mi distancia y escuchar otras cosas que alimenten más que nada mi producción y mi oído a la hora de acontecer con la música. sabes que me parece interesantísimo que mencionaste a John Beef, es porque es un clic que no había hecho y tú, en bajo la influencia y en lo que venías haciendo antes y en lo que haces aún, te aproximas a la música desde un lugar similar a él. Es decir, tú escuchas un Oldie Righteous o Me Can Feel My Soul 4 y ahí hay letras bien existencialistas, bien deprimentes, desde el intro, desde mi mamá me dijo, "Ah, no te vendas", hasta la selección de instrumentales que viene desde un lugar más inquieto que el estándar, que el común denominador, que el típico beat de trap hispano, ¿no? Por eso John Beef se ha ganado su puesto en la cultura popular y hasta en los entendidos, hasta en los melómanos, hasta en los frikis. Esa gente le pica la torta a esos discos porque es un tipo que sí, es bastante inquieto en sus decisiones, ¿no? Y es clave que lo hayas dicho porque sí, ahora hago la asociación. Y tú, repasando hoy en día, bajo la influencia, ¿cuál es la composición que más te enorgullece y cuál es el beat que más te gusta de todos los que escogiste para el disco? Hoy en día a veces como va difiriendo mucho de momento, creo yo, porque siento que hay canciones como por ejemplo Fungi Fungi que para mí supera en general a las composiciones porque hay muchas mezclas de muchas cosas, tanto como sintetizadores tocados en MIDI, como samples, como transiciones, y siento que es un tema simple, aparenta serlo, más que nada, Sí. porque detrás o sea, la producción está muy pensada en lo que yo quería transmitir y que era un viaje de hongos, digamos, o algo que no tuviese tanta seriedad como fuese el resto de temas porque estaba en un viaje, básicamente, era como un punto así psicodélico, muy gracioso, eh, entretenido, entre pensamientos también que son algo lógico, por así decirlo, que están dentro de álbum como esto o aquello. Y diría que ese y creo que podría ser, me gusta mucho Soy de la Noche, también del día, ese me gusta mucho, pero sí, diría que esos dos. Pasa que ahora hace mucho no lo escucho y como que cada vez me gusta menos, ya me aburrió, como Ok. El beat de ya como... Fungi es bellísimo, sí, esos sintes del comienzo son clave. Sí. ¿Y la letra? ¿Cuál es la letra que más te apasiona, te conmueve de ese disco? Oh, sí, Sí, el último tema, sí, es lo que tú sí, dices. Es clave esa aclaración que dijiste, como que bueno, Fungi es como el más distendido, más relajado en comparación a otros, porque ya la pluma envolver es mucho más solemne, ¿no? Es lo primero que dice, me toman la foto de frente también de perfil, con las marrocas en las muñecas, nada más es una fotografía muy tensa y deprimente, ¿no? Como alguien siendo encarcelado poco a poco. Y eso es un cuento de un compañero, un amigo, ¿tú lo viviste o de dónde salieron esas primeras líneas? No, sí, o sea, fue experimentado, no es que haya estado bajo un proceso penal, pero sí había tenido diferentes situaciones en las cuales la policía me agarró y tuve que ser procesado en una comisaría
y era un poco triste, digamos, porque creo como en la inocencia del momento de no comprender qué es lo que está pasando, por así decirlo, a dónde podés llegar a terminar. El hecho también, muchas veces he tenido situaciones casi pierdo la vida y es como pensar, todo esto que hice de la música ya no iba a existir, o sea, tanto esfuerzo al pedo, tanto esfuerzo en vano, también pensar en, ahora imagínate, mi familia con estos problemas, se le suma otro problema, y cosas así fueron como las que me hicieron entrar en conciencia de tomar como fuerza sobre mí mismo y elegir un mejor camino, más que nada a la distancia que al presente. Quizá el presente va a ser mucho más complejo, pero a la distancia sé que va a ser mucho mejor que lo que podría pasar si decido tomar un estilo de vida rápido. Ok. Y si se puede saber, si lo puedes compartir, esas situaciones cercanas a la muerte, ¿en qué circunstancias fueron o qué pasó que te llevaron a ese punto? No, he tenido, o sea, varias ocasiones fueron situaciones normales, ponele. Pero la que sí es clave, en la cual sí me hizo como entrar en conciencia, fue una ocasión en las cuales consumí algunas sustancias y como mi cuerpo tuvo una especie de colapso y ahí como dije, me fui de mambo. Entendí que estaba como superando un cierto límite y entré en conciencia también de mi edad, porque nunca había entrado en conciencia de lo que era mi edad tampoco, tener 17, 18 años y estar drogándose, esto, lo otro. Yo ya decía, bueno, ya prácticamente soy grande, o sea, transité toda una adolescencia en la cual comprendí ciertas cosas, me vi creciendo y consideraba como ser un adulto o por lo menos alguien grande o maduro, por así decirlo. Entonces como que no me daba cuenta que igualmente era un niño prácticamente. Entonces ahí es cuando empecé a entrar en conciencia sobre mí, sobre el resto, sobre qué pasaba y darme cuenta que había un problema más serio de lo que yo creía. Ok. ¿Y a partir de qué edad te empiezas a experimentar tú con las drogas? Porque por lo que venimos conversando pareciera que si tuviste un alto recientemente y que tomaste conciencia de que ese camino iba a tener un desenlace fatal, ¿no? Pero a partir de qué momento empezaste y eso, ¿cuándo tomas esa conciencia y cambia tu relación con las drogas? Y yo creo que desde el momento que mi amigo cae en rehabilitación, hasta el fallecimiento de mi hermana y diferentes cosas, me doy cuenta que, ok, no es algo mío. ¿Entendés? No es que yo haya creado esto, sino que esto tiene un trasfondo largo, largo, largo en mi familia o en el contexto, lo que sea, que hace que llegue a este punto. Y ahí es cuando realizo que, ok, esto de decir, nada, ya no soy drogadicto, es una falacia o simplemente es la ignorancia de no saber qué es ser drogadicto. Y ahí es cuando me doy cuenta y digo, ok, quizás no soy drogadicto, pero sí tengo un problema. Ok. Evidentemente yo puedo estar sin drogarme, esto, lo otro, hablo de aquellos momentos, pero tengo cierta ansiedad, tengo cierto molestia, entonces sí hay un problema ahí. Entonces debo de yo acudir a mí mismo y darme cuenta cuál es el problema. Que evidentemente no son las drogas, siempre el problema es uno mismo y lo que toma como decisiones o lo que le haya pasado o no. Y a veces es difícil darse cuenta de las situaciones porque uno tiene muchas cargas, muchos problemas. eh, Uno no se da cuenta tampoco que a veces pasan muchas cosas en un lapso de tiempo muy chico. Y por cuestiones que uno va, el mundo funciona muy rápido, todo el tiempo información, todo el tiempo bla, 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 bla. Tenés que apurarte rápido, rápido, tenés que moverte, tenés que hacerlo, si no, ¿qué va a pasar? No te dejas abrazar y comprender de que tenés que llorar o tenés un problema en serio y tenés que aprender por así decirlo, quererte o cambiar tu forma de tratar tus problemas, porque eso es lo más importante, creo, al final del día, es darse cuenta que hay un problema y que hay que curarlo y que hay que comprenderlo y que hay que tenerlo en cuenta, porque si no puede salirse de las manos. O sea, un pequeño clic, y ya se ha visto en muchos artistas, se van. Algunos vuelven, otros quedan para siempre en otro lado. Por lo que tú me dices, parece ser un tipo extremadamente autoconsciente y lúcido.
lúcido de lo que te pasó, de dónde te encuentras y del porvenir, ¿no? Y me venías hablando de lo que se hereda, que uno hereda, sí, los bienes, uno hereda las deudas, uno hereda lo bueno y uno hereda lo malo, ¿no? De lo familiar. Y me hablas como este ciclo de trauma familiar y cuando tú tomas conciencia de eso, fue mediante un proceso espiritual, un proceso terapéutico, fue un momento que tuviste una epifanía y caíste en cuenta de la situación, fue hablando con un amigo, fue hablando con un familiar, cuando tú tomas conciencia de aquello que heredaste. Yo creo que más en mi adolescencia entré en una conciencia plena, es decir, algo que podía visualizar y ver, pero creo que a lo largo de toda mi vida yo me daba cuenta de que había algo, digamos, como que no todo era normal en mi contexto familiar o en mi contexto social, tanto bueno como negativo, o sea, era un contexto familiar diferente. Yo me daba cuenta de eso, me daba cuenta por quizás ir a un amigo, esto, lo otro, también, bueno, un amigo quizás no tiene padre y solamente está la madre, y darme cuenta que son las cosas diferentes, pero que realicé que, ok, viene de un trasfondo, quizás a los 14, 15 o 16, creo que 15 y 16, que me di cuenta de dónde estaba parado, por así decirlo. Como que a los de 10 a 14 fue una etapa de encontrarme a mí mismo qué era dentro no sé, del colegio, ponerlo en la calle o en mi casa, qué era. Y me di cuenta ahí que no era nada, o sea, ni por allá ni por acá, tipo, no, nunca fui parte de nada. Y eso también me hizo entrar en razón en qué es lo que pasa. Es como entré en un bucle de quizá de pensar qué soy, qué es esto, lo otro, mi familia, yo, quién. Y ahí es cuando empecé a entrar en conciencia de mí mismo y de cómo se mueve el mundo en general, porque uno cree que a veces, yo soy así, esto, lo otro, no hay nadie como yo, otro no. En verdad vivimos una experiencia de vida muy similar entre sí, con diferentes factores. Las cosas pueden ser muy diferentes entre todos, pero lo que sentimos y cómo lo experimentamos es un patrón. Vivimos como un patrón muy enorme, como en neuronas, por así decirlo, y siempre como podemos darnos cuenta que entre ciertas personas hay cosas muy similares. Nombrabas esto de John Beef, por ejemplo, y yo creo que inconscientemente el mundo se refleja entre sí sobre lo que pasa. Y no es casualidad que música de hace 10 años ahora esté sonando de vuelta, porque inclusive que haya pasado hace 200 años, porque esto vuelve todo el tiempo, hace 200 años quizás es el reflejo de un hoy y de un mañana. Entonces ahí es cuando te das cuenta que todo tiene que ver con tu familia y a veces no tiene nada que ver. Solamente sos vos y también son ellos, por lo que uno tiene que empezar a discernir. Discernir es muy importante, o sea, esto de no tomarse nada personal, porque es como nosotros estamos en un plano terrenal, digamos, estamos en un plano terrenal el cual un día se va y lo más importante es disfrutar y está bien tener conciencia, pero hasta cierto límite, creo yo. Hablaba yo hace unos minutos de Bajo la Influencia como un disco muy oscuro y muy acontecido, desde su génesis, lo que dice, cómo suena. Y ¿sientes que fue terapéutico para ti en el momento de expulsar algo y sanar o al contrario, tuvo un efecto contraproducente de llevarte a ahogarte en esa oscuridad y sumergirte de lleno? ¿Qué efecto te dejó después de crearlo, pues, el disco? Yo creo que fue muy terapéutico. Nunca, o sea, perdón, Tranquilo. principalmente yo había empezado a hacer música por eso cuando era más joven. Eh, para descargarme esto, lo otro, y en el medio, bueno, te encontrás con esta adolescencia un poco más burda, el hecho de salir con chicas, de tomar alcohol o fiesta, esto, lo otro, y como que se vuelve algo más espontánea la vida, por así decirlo, por momentos, o ignorante, entonces, bueno, eso se vio muy reflejado por ejemplo, en el Plum Tape o cosas así, que mi vida era más como la de un niño, por así decirlo. O sea, no hacía cosas de niño, pero era como, no importa nada realmente, sí, no voy a tener responsabilidad de lo que haga. Claro. Y
¿Cuál era la pregunta? Me olvidé. Que eso, si bajo la influencia fue un proceso terapéutico para ti en el momento de ayudarte a entender ciertas cosas y capaz sanar, o te llevó a hundirte más en esa tristeza y ese pesar existencial. Ah, no, no, en verdad fue muy positivo y creo que todo lo que pasó en ese momento que te conté, más el álbum, todo eso fue como una manera de extirpar un tumor, quizás. Como extirpar algo, porque no es que el álbum, lo que haya pasado detrás de él es como, lo que a mí me puso triste o lo de esto, no, es como mucho más largo y extenso, e inclusive creo que ni siquiera viene de parte de mí, sino de mis antepasados o algo así conectado con algo que no tiene nada que ver conmigo, y fue como, o sea, tiene que ver conmigo, es parte de mí, pero es como separado lo que realmente soy yo. Y el álbum fue como eso, fue como, sí, yo creo que como un grito, quizá como llorar, fue como un llanto, como un grito para lo que era mi sentimiento. Es interesantísimo eso que dices porque, a ver, uno de los grandes discos del hip hop reciente me parece que es Mr. Morales de Big Steppers de Kendrick, que precisamente el núcleo del disco es él contándote tu proceso terapéutico, pero él tomando conciencia de cómo el mal generacional, si no tomas conciencia de él y no tomas acción con respecto a aquello que se hereda, se sigue prolongando y es como estos maratones en las Olimpiadas en los que se pasa el testigo y tú recibes el testigo y lo pasas y lo pasas. Entonces, ese disco tiene unos temas bellísimos, interesantísimos como Motorized Sober, Auntie Diaries, en los que él reflexiona sobre, bueno, el proceso que su madre pasó, que fue violada por un familiar y cómo ese temor él lo heredaba de cierta forma. Y ya viniendo al hip hop hispano, bueno, pienso en temas como La herencia de Dano con Elio Fana, que ya viene desde una mentalidad bastante madura, bastante millennial de, bueno, sí, familiarmente se puede heredar lo bueno, te puede tocar la lotería, heredaste una propiedad, pero puedes heredar todos estos conflictos en el hogar, ¿no? Y es, es interesantísimo que hayan esos referentes, bueno, incluyendo Bajo la Influencia, ahora que caigo en cuenta de eso, de que el hip hop es más allá de la polaridad de, bueno, el gangsta rap y el mochilero de Chicago, el backpack, ¿sabes? Sino que el rap te da un campo impresionante para plasmar todas estas experiencias de vida, ¿no? Sí, la música, inclusive en general, o sea, yo siento que igual hoy en día nos encontramos una etapa muy positiva del rap, en la cual se ha, no en general, pero sí mucho quitado esos tapujos o como esas etiquetas del típico llamar bitch a la mujer o sí, soy un gángster, esto, lo otro. Porque al final todos esos reflejos que uno generaba con el rap o los raperos generaban era algo negativo y que al final era contraproducente para ellos mismos, porque el día que se daban cuenta que no les gustaba decirle bicha a la mujer ni actuar como gángster, quebraban. Entonces, creo que esta etapa en la cual uno puede optar por ser uno mismo, gracias a otras músicas, porque hoy en día creo el mercado de rap cambió, no por el rap, sino por la gente que se ha introducido en él, tanto DJs como productores, como esto, lo otro. O sea, quizás antes no te imaginabas que haya un productor blanco o un rapero blanco. Y eso no pasó hace mucho. O sea, el que cambió eso definitivamente fue Eminem. Y eso pasó quizá como mucho en 2003, 2004, un poco más antes, un poco después. Entonces como que ha habido un gran crecimiento entre lo que es el rap en general, porque siento que el internet está haciendo un gran cambio en lo que es la sociedad y las personas, y ya hoy en día hay más espacio para ser uno mismo, que no es fácil realmente ser uno mismo. Sí, ahora hablabas recientemente sobre los estereotipos que se perpetúan en el rap, ¿no? Sobre el ejemplo más evidente del rapero que le dice bitch y tiene estas lógicas misóginas, machistas de verlo, que desde la base el hip hop es una cultura con lógicas extremadamente machistas, ¿no? Pero me interesa cómo dialogas con eso, ¿no?
habiendo publicado recientemente, por lo menos en el video con el Doctor, tú sales en los primeros segundos oliendo cocaína y salen mujeres en tanga, ¿no? Entonces, ¿cómo dialogas con esa dualidad, con esas dos polaridades, ¿no? Como, por un lado, ese sí es el hip hop, mostrar como esa parte grotesca de la realidad, pero por el otro lado parece que lo asocias a connotaciones negativas, qué sé yo. Sí, obvio. Es que uno tiene que aceptar tanto lo positivo como lo negativo de uno mismo. O sea, tampoco soy Jesús. Evidentemente sé que un día, o sea, si estoy con una muchacha en la cama, me voy a poner loco, ¿entendés? Y, ¿entendés? Pura guarangada. Pero después en la calle no voy a decirle, si, ¿qué onda, puta? No, tipo, es como que algo ahí no me cuadra. Pero es el hecho de que, o sea, ser lo que uno es, ser en general, es todo, tiene algo negativo como algo bueno, o sea, más hay que abrazar la parte negativa porque es cuando menos va a salir realmente lo feo de uno mismo, lo de verdad feo, porque hay mucha gente que vive con la mente atrofiada y no aceptar las cosas quizás te convierte en un psicópata, o sea, en un asesino, no un psicópata, un asesino o alguien, un narco que mata gente, ¿entendés? Y no, no ser es un problema en general, pues no ser vos mismo, como, tanto bueno como negativo. Si vos no sos, ahí te estás acortando mucho y te puede ocasionar problemas no ser. Esas crisis de identidad, digamos. Sí, y lo típico, creo que se viene del psicoanálisis, ¿no? De que lo que se reprime vuelve luego más fuerte, ¿no? Por lo que me Sí, dices, tú hablando en formato entrevista, eres un tipo bastante tranquilo, bastante lúcido, bastante consciente, pero uno va a tus videos y uno ve a tus álbumes y es como la otra faceta del Polus endiablado totalmente, ¿no? Como, como si fueran esas pequeñas cápsulas o ese pequeño momento de, no sé, éxtasis en el que tú derrochas toda esa parte oscura del Polus en la música como medio, ¿no? sí, sí. Y o sea, mucho de eso soy yo. Antes de yo grabarme una historia hablando, iba a la cara de alguien y le decía, mirá la concha de tu madre, vas a tener un problema ahora conmigo, todo lo otro. Entonces era otra forma. Con el tiempo es como que, bueno, me da cuenta que hay gente que si yo le voy así, quizá me denuncia. Hay otra gente que se va a asustar, que no me va a servir de nada. Entonces si yo quiero pelear con alguien, evidentemente ir a apurar a alguien que no va a pelear no tiene sentido, porque la pelea es de a dos. Entonces a mil veces aprovecho y se lo digo en un lugar público, ya que esa persona es pública y se está mostrando públicamente como tal personaje, entonces bueno, este personaje no me gusta. Ok. Y así lo exteriorizo. Y así fue con Swagger Boys y con Joshua y con Enzo y con Little Boogie. Ey, y faltan unos pares. Nada. Coming soon, coño. Mira, y ahorita has estado en una racha de singles recientemente, pero sobre el porvenir de tu carrera, ¿qué se viene? ¿Qué se puede esperar la gente para los próximos meses, lo que queda de 2025? Yo creo que poco quiero comentar, pero mucho quiero comentar a la vez. Ok, Lo único que puedo decir es que en Año Nuevo voy a sacar un álbum y después de ese álbum no voy a sacar música como antes nunca más. Ya no voy, o sea, ya esto de subir singles o de mostrarse como esto ya no me interesa. Voy, quiero llevarlo a otro nivel, que significa como la muerte del humano, digamos, dejar de ser humano. Porque al final del día la gente ve lo que quiere ver, entonces yo voy a decidir mostrar algo que ellos quieran ver, por así decirlo. Lo que viene en este álbum es, creo yo, una producción grande y elocuente, en serio, ya llevándolo a algo no que busca dar un mensaje, sino que busca poner el pie arriba de la mesa y romperla toda y decir, chao. Sé que si no te gusto, después de esto te voy a encantar. Y si no te voy a encantar, entonces vos sos un hater. Porque esto no tiene. No. Sé que no estoy seguro con lo que estoy haciendo porque ni bien terminé bajo la influencia, este álbum lo empecé al toque. ok. Y sé que es. Ni siquiera es lo definitivo que
puedo hacer más grande, es simplemente un puente a lo que quiero más grande, que eso va a pasar dentro de unos años, pero lo que va a pasar este año es Quiquito y creo yo es por ahora lo mejor que hice y que voy a hacer en este lapso de tiempo. Que eso ya sería tu segundo álbum, tu segundo LP Sí, después de Bajo la Influencia, ¿no? sí, sí. Mira, por aquí en el chat te preguntaron por el feat con Swaggerman. ¿Quién es Swaggerman? Pronto. Su hermano, un cristiano, él me enseñó de la religión y lo aprecio mucho, de verdad. Tienen que escuchar a su hermano. Ok. Hablando sobre la religión y el cristianismo, ¿cómo te llevas tú con la espiritualidad? ¿Sigues alguna rama en específico o como que te tiene sin cuidado? No, vos sabés que creo que sí, debo ser algún tipo de creyente, pero nada ortodoxo. No me gusta ni apropiar creencias, ni otorgárselas a alguien, tipo decirle, vos crees en esto. No, porque a mí, por ejemplo, quizá alguien que me recita filosofía de algún filósofo conocido, yo lo escucho y digo, no, para mí sos un pelotudo, porque estás leyendo lo que dijo otra persona. O sea, ¿dónde está crear tu pensamiento y entender que siempre es diferente todo? Obviamente, aguante los filósofos, no soy nadie para criticarlos, pero es como, bueno, sí, creo yo que está mejor crear un pensamiento que leerlo de fábrica. ¿Te imaginas que el titular de esta entrevista fuera Polo le tira a los filósofos? Coño, pero sí, eso que tú dices es base, ¿no? Como que en el dogmatismo y en los cultos religiosos mucho pensamiento crítico no hay, ¿no? Se trata de lo mismo, de recibir el testigo que te pasó el otro corredor y este es el libro sagrado y esta es la Biblia y esto que se dijo es incuestionable y eso nos lleva a barbaridades como lo mismo desde la guerra que está aconteciendo ahorita en Gaza hasta la Free homofobia. Palestina. Free Palestina, dice Polus. Totalmente. Pero entonces es como un poco de sincretismo, tomadas, por lo que te entiendo, creencias de varias religiones, o como, o Sí, enseñanzas, claro, o... claro. Primero creo que, bueno, o sea, como que no podrías definir vos un pensamiento ni siquiera en tu propio cuadro universal de tu cabeza porque vas cambiando todo el tiempo. O sea, quizá el día de ayer odiabas a alguien y el día de mañana lo más. Un ejemplo, ¿no? O sea, tanto puede ser como una persona pública, como un pensador, como un artista, como bla, bla, pero todo el tiempo uno está evolucionando y creo que definirse no está muy bueno. O sea, te encerrás cuando definís algo. Podés definir un sonido, podés definir esto o lo otro, pero si te definís a vos, no, sí, yo soy así, me visto de negro. El día que haga calor te va a cagar de calor, amigo. O sea, Como dicen por ahí, definirse es limitarse. Algo que pondría, claro, eso es clave. algo que pondría en un quote de Instagram una chica coqueta, ¿no? Si me defino, me limito. Algo Una así. flequichuda. Una guacha flequilluda. Aguante, ¿Polus es pro flequilludas o no? Sí, pero no puedo hablar mucho. Ok. ¿Estás en pareja o cómo? No, pero siempre puede ser. Ok. Bueno, me parece que ya en esta curva impresionante se habló de sincretismo, de filosofía, se habló de los altibajos de la vida. Vamos cerrando ya esta maravillosa charla, la verdad. Más allá de decirlo por cortesía, lo digo porque lo siento, de verdad. Gracias por tu apertura emocional y por la madurez de que has comentado sobre tus conflictos y los vaivenes que has tenido con otros raperos en el pasado y bla, 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 y por expresarte como te expresas de tu obra, la verdad. Fue un gran placer para mí esta charla y no sé si hay unas palabras que quieras decirle a la gente y al mundo ya para ir concluyendo esto. De antemano, amigo, te quiero agradecer a vos, no solamente por el hecho de darme un espacio a mí, sino de darle espacio a los artistas para ellos compartir tanto su música como con su palabra. Creo que es muy importante que haya medios de comunicación que tengan la suficiente información para compartir lo que otra persona está haciendo más allá de un hecho o de lo que sea y que puedan expresar realmente lo que sienten y que no sea manipulado lo que digan o que no se busque una respuesta certera para generar esto o aquello. También quiero mandarle un saludo a toda mi familia, a Tamara, a mi mamá, a papá, a mi sobrina,
Le quiero mandar todo un saludo a toda la banda y estoy feliz por todo lo próximo que se viene y también por cómo en la música argentina todo va avanzando para la gente que lo merece. Siempre es eso. Más nada, lindas palabras. Con esto nos despedimos del público. Gracias por ver, gracias por comentar. Cuídense, chaito y peace.